Fernando Callejas, asambleísta por Tungurahua de Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el Consejo de Transición, de acuerdo al mandato popular en la pregunta 3, tiene atribuciones para evaluar y cesar de manera anticipada en sus funciones a autoridades de control de diferentes organismos y que tienen que ver con una serie de asuntos legales y de la institucionalización en el Ecuador. Y uno de esos temas es precisamente la Corte Constitucional. Creemos que la Corte Constitucional ha dejado mucho que desear en los últimos años. Es una Corte que responde a intereses no del Ecuador, sino intereses partidistas y especialmente del anterior gobierno, y por lo tanto esa Corte tiene que ser debidamente evaluada, porque si usted evalúa a la Fiscalía, evalúa al Consejo de la Judicatura, a la Procuraduría y a otras autoridades y deja sin evaluar a la Corte Constitucional, que es la piedra angular de la justicia, no habremos ganado mucho si no se desarma esa Corte que, reitero, no ha respondido a los intereses del país, sino a intereses partidistas y del expresidente Correa. Empecemos por la evaluación. En su solicitud, usted se refiere al reclamo de los trabajadores de la cervecería, pero eso fue con otros miembros hace varios años. ¿O los actuales pudieron enmendar lo anteriormente hecho por la Corte anterior? Bueno, este aferro, este evento de la cervecería y que ganó el nombre de Corte Cervecera, la anterior Corte, es uno de los temas que han avergonzado al país. Pero en esta Corte, que además tiene una serie de miembros de esa Corte que de una u otra manera han estado vinculados al correísmo, tiene fallos escandalosos, o más que fallos, ha dejado de actuar de manera eficiente. Usted puede analizar el tema del 2015 en las reformas constitucionales que se aprobaron como enmiendas en la Asamblea Nacional. Nada dijo a ese respecto. En el mismo 2015, cuando se aprueba esa nefasta ley, que además se llamó de una manera irónica Ley de Justicia Laboral, que se quitó se estableció un techo para las utilidades de ciertos segmentos de los trabajadores, y además estableció una posibilidad de que el gobierno no aporte el 40% al fondo de pensiones, con lo que el Seguro Social está en este momento en una grave crisis económica. A los 3 años de haber resuelto en ese sentido, o de no haber dicho nada a ese respecto, se acuerda de que eso es inconstitucional, y a los sí, pues 3 exactamente, años porque da aparte su del veredicto. comportamiento antilaboral que recientemente se ha rectificado, como usted indica, ante la advertencia de la guillotina del Consejo Transitorio, porque por eso lo hace, lo más grave resulta el paquete de enmiendas constitucionales. ¿No se suscribió nada o muy poco con la última consulta popular? En todo caso, hay una serie de elementos o de accionar negativo de la Corte Constitucional, y reitero, es un estamento importante dentro de la estructura judicial, y si la Corte Constitucional queda funcionando como este momento está, con personajes que no han cumplido con su obligación con el país y que más bien respondían a intereses de un gobierno, no habremos recuperado la plena institucionalidad en el Ecuador. Porque mire usted, pero hay desde el punto más de vista de 10.000 institucional, causas represadas. No solo serían los integrantes, también, por ejemplo, respecto a las reformas que debe sugerir el Consejo Transitorio. ¿Sería suficiente con reformas al proceso reglamentario de selección o a la norma constitucional que permite proponer candidaturas únicamente a las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia? O sea, aparte de la evaluación que es necesaria y de la decisión que se tome sobre los evaluados, que puede presentarse respecto a las reformas que sean necesarias. Bueno, pero el Consejo de Transición no está autorizado para entrar en ese tipo de reformas, porque además son mandatos las puede proponer constitucionales. Según el mandato, el anexo de la consulta, puede proponer reformas, y eso es muy importante y se están olvidando. Por eso yo me refería, por ejemplo, cuando destituyeron al superintendente de comunicación, que es un cargo que ya no funciona, que sería nombrar a un pipón, que lo más importante es ahora suprimir ese cargo en la ley, porque eso se lo pide el mandato constitucional al Consejo Transitorio, pero lo puede hacer directamente la Asamblea o el presidente de la República.
Sí, efectivamente el Consejo de Transición eventualmente podría sugerir aquello, pero eso será motivo de que sea tratado en la Asamblea Nacional, y si es reforma constitucional, pues obviamente tiene otro trámite, pero lo que sí está autorizado plenamente el Consejo de Transición es a evaluar y a cesar de manera anticipada a ciertas autoridades que han dejado mucho que desear en su accionar, y entre ellos la Corte Constitucional. He de reiterar una vez más, Alfredo, si la Corte Constitucional permanece intacta, no habremos ganado nada en el país en cuanto a recuperar la plena democracia y la institucionalidad en el Ecuador. Pero en cuanto a recuperar la plena democracia, ya es otro el asunto, porque ahora parece que es del abogado el sombrero, parecería ser la consigna actual, porque si se utiliza el mismo procedimiento de selección y nombramiento, la diferencia sería que en vez de ser correístas, los miembros serían de la nueva mayoría en formación en la Asamblea. ¿Es eso suficiente para el bien común o hay que ir oportunamente al problema de fondo? Sí, habrá que ir al problema de fondo, pero este rato lo que tenemos a la mano es lo que los ciudadanos ecuatorianos resolvimos en la consulta popular. Y si bien es cierto, está determinada en la Constitución cómo se ha de llevar adelante el escogitamiento de los nuevos jueces de la Corte Constitucional, no nos olvidemos que ya el propio Consejo de Transición ha determinado que habrá una evaluación, inclusive con participación de una veeduría ciudadana y con asesoría de la ONU, lo que de alguna manera garantiza que los procesos sean adecuados y no como el propio doctor Julio César Trujillo ha dicho de los anteriores concursos, tramposos y amañados. Eso no puede ir más. Fernando Calleja, asambleísta por Creo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, a las órdenes.